Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y el día de hoy tenemos a una persona muy querida con nosotros, un gran invitado, un gran actor, una persona ideal para este episodio. Y sin más, le doy la bienvenida a mi querido Sergio Ochoa. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Agustín, muchas gracias, muy contento de poder platicar contigo, y contento de esta reseña que vamos a hacer. Sí, siempre es un placer hablar contigo, uno se embeleza al escucharte y todo lo que nos tienes que decir. Y esta película, yo te agradezco mucho, como hacemos en el podcast de Cinequiatría, elegimos una película, un personaje o alguna situación y la analizamos desde la perspectiva de la salud mental. Y esta vez escogimos la película Fame, la película Fama, la versión de los años 80, porque para quien nos ve y nos escucha hay una nueva versión por allá de los años 2000, pero nos vamos a referir al clásico de ese entonces, que fue pues toda una revelación, una película que significó que las escuelas de arte tuvieran una mayor demanda de estudiantes y alumnos por el impacto que generó. Pero antes de entrar al análisis, querido Sergio, ¿qué te parece a ti la película Fama? Pues mira, recuerdo muy bien la canción, porque la canción es muy, muy famosa, y a mí me tocó, bueno, a mi mamá le gustaba mucho, a mi hermana, ¿no? Entonces, yo tuve una educación en danza también, ¿no? Entonces, estuve muy metido en la danza, desde chiquito, y ahorita te cuento más sobre esto. Entonces, para mí, lo que es la película de Fama, lo que fue Staying Alive, ¿no? También la de John Travolta. Oh, claro. Todas esas películas que salieron en esa época, para mí eran como muy representativas, porque pues, llevaban baile, canto y todas las cosas que yo en ese momento estaba estudiando. Como una disciplina alterna, yo iba a la escuela y después me metieron a clases de ballet y todo esto para poder como tener disciplina en las artes, para tener mayor conocimiento sobre la disciplina en las artes. Oye, qué bien, porque justo la película, para quien no la ha visto, que se anime a verla, a veces es un poquito difícil de encontrarla en algunas plataformas, casi está en renta y habitualmente no viene con subtítulos o doblada al español, pero es una película que en verdad encanta porque quisiera que la analicemos desde los 4 tiempos que la película nos va enseñando. Y el primer tiempo es audiciones, y en las audiciones sabemos que pues vas a estar expuesto. Leía a un experto en artes escénicas y dramáticas decir que el estrés que vives, no para hacer una audición, para encontrar un papel en una película, en una serie, en una puesta en escena, en una obra de teatro, que sí reconoce que hay cierto grado de tensión y estrés, pero el estrés que se vive para entrar a una escuela de arte, para formalmente realizar ese tipo de actividad, es excepcional. Tiene que ver con que él menciona, te están evaluando a ti como persona, y aprovechando tu experiencia en las artes, querido Sergio, en la película vamos observando diversas características de personaje. El Leroy, que es este gran bailarín que ni quiere serlo, pero viene acompañando a una mujer que va a hacer una audición. Está quien viene acompañada de su mamá, que interfiere y al momento de hacer la audición está generando como esa expectativa de los padres para que el hijo encuentre la fama y llegue a las artes. Esto que empezamos a ver y las audiciones, ¿cómo son en el día a día en la vida cotidiana, Sergio? Pues mira, te digo que me identifiqué mucho porque de las audiciones que yo llegué a hacer, ¿no? Bueno, que sigo haciendo ahorita, pero han cambiado mucho de cómo se hacían antes a cómo se hacían ahora. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando hice Vaselina 88, ¿no? Que entré a hacer la obra de teatro, las audiciones eran tal cual o muy cercanas a como los ponen ahí. Todos formados, te ponían una coreografía, te ponían una cosa de canto, una partitura de canto, una de coreografía, ¿no? Y luego una de actuación. Y tal cual tenías que aprender. Y tienes, o sea, no es como que te lo vas a aprender, tienes cierto tiempo para aprendértelo y para hacerlo, ¿no? Pero realmente lo que en muchas audiciones pasa es que uno empieza a ser un personaje, pero ellos lo que realmente quieren ver, en muchos de los casos, como le pasa, como bien dices, al bailarín,
¿no? Y que le pasa también a la actora, Darcy se llamaba, creo que el comediante, el que quería... Ah, sí es Ah, cierto que se pone a Ralph. a Ralph, ¿no? A Ralph. Que Así el que doctor, cambia su nombre hispano, es ajá, cierto. exacto. El maestro de actuación le dice, queremos verte a ti, no queremos ver algo que estés inventando, queremos ver quién eres, queremos saber quién eres, cuál es tu esencia, ¿no? Cuáles son tus matices, de dónde vienes, ¿no? Y eso es lo más difícil en una audición. Ok. Porque en una audición cuando tú llegas estás tan nervioso que lo único que traes son un chorro de barreras. Te da miedo exponerte, ¿no? Porque sabes que llegas a eso en audición, a exponerte tal cual, con gente que no conoces, con otros 50 personas que te están viendo, ¿no? Te sientes juzgado y entonces lo que tienes que hacer es relajarte, ser tú y aventarte a la audición, ¿no? Entonces, por supuesto que me identifiqué mucho con los personajes que salen ahí, con todas las esencias, ¿no? Eh, porque, porque en esta audición que te digo de Vaselina estábamos ahí bailando y todo, haciéndolo, y tal cual después es el número, te ponen un número y te dicen el número 7, 8, 9, 10, den un paso hacia adelante, ¿no? Y tú no sabes si es porque te quedaste o te fuiste. Y dicen, y a todos los demás, muchas gracias, nos vemos después. Y entonces vas pasando una y otro filtro, pero todo el tiempo estás con un ácido y con unos nervios, porque obviamente juega mucho la emoción de querer estar en el proyecto, de querer hacerlo, ¿no? Y obviamente dudas mucho en cada proceso de por qué estás ahí, de qué vas a hacer, ¿no? Todo esto que te sientes, como te decía, juzgado y, ¿no? Entonces tienes que mantener la calma para poder seguir avanzando y que no te afecte en un futuro estas experiencias, ¿no? En la actuación. Porque si tomamos en cuenta, Sergio, qué bien que nos estás mencionando, si bien vas a exponerte frente a extraños, hay que tomar en cuenta que eres un adolescente, ¿no? Que no se nos olvide, no audicionas, salvo seguramente para algún tipo de papel especial a los 50, 60, seguro audicionas toda la vida como actor, pero Todo. especialmente cuando vas a entrar a una escuela, cuando vas a realizar una actividad o esas primeras audiciones, no perdamos de vista que eres un adolescente que apenas se está formando, que tienes los mismos temores, las mismas preocupaciones, este miedo a equivocarte, este miedo a fallar. Quería yo conocer tu opinión en el medio artístico, cómo los padres podrían en algún momento ejercer alguna influencia en los hijos. Lo vemos con una de ellas, creo que de nombre Doris, que es la que se dedica a la actuación y que la mamá está insistiendo una y otra vez para presionarla. Lo vemos en toda la película hasta que ella, un poco más avanzada la trama, marca distancia de ella. Pero esa exigencia, esa ilusión de los padres por realizarse a través de los hijos puede generar una presión adicional. Sí, mira, y luego tienes las dos vertientes, ¿no? Tienes a los padres que quieren vivir los sueños a través de los hijos, ¿no? Sí. Que los padres dicen, yo no lo pude hacer, pero quiero que mi hijo lo haga. Y entonces se vuelven como los que los llevan a las audiciones, ¿no? Son estos niños actores que ves al papá que Ah, está luchando porque entre, porque se quede en el casting, ¿no? ¿Cómo se llama? Esforzándolos, ¿no? Dándoles la disciplina. Y también tienes el otro lado, que son los papás que abandonan completamente, que dicen, ok. si tú eres actor, te olvidas de todo Es porque, cierto. ¿no? Porque no creemos que la actuación es algo serio. Entonces, ay, siempre es bien complicado. En mi caso, a mí me tocó la primera, que es mi mamá me apoyó mucho. Ella quería que yo fuera actor o quería que yo estuviera en esto. Ella le apasionaba este mundo de la actuación y obviamente quería compartirlo conmigo, ¿no? Entonces, por ese lado yo no tuve ningún tipo de presión, al contrario, tuve todo el apoyo del mundo, pero sí conozco gente y amigos en la actuación, en la escuela, que estaban ahí, decían, no, pues a mí, yo me vine para acá solo y yo no hablo con mis papás porque ellos me dijeron que si yo venía acá, me venía solo y no me iban a apoyar en nada. Lo cual es bien complicado porque si de por sí esta carrera es muy complicada, todavía con el apoyo o estar en contra de tu familia por hacer algo que te apasiona, se vuelve todavía mucho más complicado. Y hay papás, como bien dices, de la chava esta que sale, que la mamá se ve que ella quiere vivir el sueño y quiere que la hija esté ahí
Y de hecho la hija hasta está nerviosa y llora, pero la mamá es la que está, cuando sale le toma fotos, Sí, es ¿no? Es como cierto. que, como si la mamá estuviera viviendo realmente la vida de la hija, ¿no? A través de la hija ella pues se siente actriz, ¿no? Se siente cantante o, ¿no? Y eso pasa muchísimo en la vida real. Ok, qué bueno que nos lo menciones. ¿Por qué pudiéramos pensar que no solamente esto es una situación exclusiva en la actuación? Seguramente el querer vivir a través de los hijos, esta película nos permite observar y echarle un pequeño ojo al mundo del arte, a las artes escénicas, a la danza, a la actuación, al canto, pero efectivamente, ¿cuántas familias no tienen esa presión, los hijos, sobre todo de los padres, de ver realizados sus sueños a través de ellos? La parte de la audición, lo que comentabas, querido Sergio, cómo reaccionar a un no, cómo reaccionar a una negativa y no incorporar la negativa como una señal para dejar de actuar, sino como una negativa como parte del mismo proceso de la actuación. Pues sí, eso yo creo que se juntan varias cosas. Se junta la inexperiencia, la primera vez que uno actúa, y uno en ese momento se te cae el mundo, se te viene el mundo, se te viene el mundo abajo, porque cuando tú vas a una audición y no te quedas en la audición, no tienes la madurez para entender que no te quedaste porque probablemente no era el personaje o el personaje lo cambiaron, era más, era no sé, era pelirrojo o de tez blanca, de tez morena, no sé, o sea que hay cosas que son ajenas a ti, por lo cual no te quedaste en el casting. No siempre es porque tú eres malo o porque Ándale, qué tú no lo hiciste bien. importante. No, muchas veces es por otras cosas, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Cambiaron a la protagonista y resulta que la protagonista va a ser mucho más alta. Entonces, todo el rango de actores tiene que cambiar. O lo que sea, ¿no? Pero como uno no tiene esa experiencia, normalmente uno se va al individuo. O sea, te vas a decir, no, yo no soy bueno, yo lo hice mal, yo no sirvo para esto. Entonces, ahí empezamos a juzgarnos de una manera muy, muy dura. Que claro, después a la larga, con la experiencia te das cuenta que no debería ser así, que simplemente es parte del proceso y que lo tienes que lidiar. Pero, por ejemplo, en un punto, yo muchos castings que hice, de verdad salí diciendo, yo no nací para esto, soy Ok. malísimo, no debo de hacerlo, ya me lo habían dicho, yo ya sabía, ¿no? Y casi siempre uno pesa más que 48 sís. A ti te pueden decir 48 personas, sí, eres muy bueno, pero con que una sola persona te diga, a mí no me gustó, hace cuenta, no sé por qué tenemos esta cosa de, pues estamos muy frágiles y le hacemos caso a ese único no, le hacemos más caso que a esos 50 sís, ¿no? Y esa parte me pasa a mí, le pasa a muchísimos actores, ¿no? Vivimos, es parte de la actuación, es parte de ¿cómo se puede decir? Pues sí, de, de este proceso del actor, ¿no? La inseguridad, ¿no? Cuando tú ves a un actor ya muy seguro, pues la verdad es que no proyectan. La actuación, desafortunadamente o afortunadamente, siempre está en un rango de inestabilidad y de duda. Y cuando ves a un actor dudar y cuando ves a un actor en escena, es cuando lo ves a un actor vivo. Porque nosotros como personas siempre salimos a la calle con la incertidumbre de no saber qué va a pasar. No, no tenemos control de nada y esa es la actuación. Ok, que en el desempeño al momento de actuar es indispensable esas señales de temor, esas señales a veces de pánico, esas señales que nos estás describiendo que hablan del compromiso, que hablan de incluso de una respuesta natural, ¿no, Sergio? Más allá de que la gente que nos ve y nos escucha piense, yo solamente seré un buen actor. En el momento que desaparezcan los nervios, en el momento que desaparezca la inseguridad, en el momento que desaparezcan las dudas, pues sepa que no va por ahí. Totalmente. Mira, la actuación es un elemento vivo. Entonces tú para poder actuar y para poder generar emociones, necesitas estar presente en ese momento, ¿no? Y para estar presente no puedes tener ningún control de nada. Tú no puedes tener el control de que el público se va a reír, tener la certeza de que en ese momento se va a reír. Tú tienes que cruzar el texto como si fuera la primera vez. Haz de cuenta que tú nunca lo ensayaste. O sea, ensayamos muchísimo, muchísimo los actores,
para llegar al mismo punto, llegar a escena, olvidar todo y responder a las emociones en ese mismo punto inmediato como si fuera la primera vez, ¿no? Por eso hay veces que cuando hay actores que no están en ese presente, ¿no? Se ven mecanizados porque ya saben lo que van a decir, entonces tú como espectador dices, pues como que ya saben, ¿no? O sea, ya no ves esta, ¿cómo se puede decir? Esta espontaneidad, ¿no? Entonces, y esa es la parte más difícil, porque tienes que luchar con algo que tú ya sabes y tienes que estar consciente de que tú no sabes nada, ¿no? Tú tienes que estar totalmente abierto. Mira, en un libro de actuación que leí, que me encanta, que para mí es el libro más importante que he leído, es un libro muy chiquito, pero muy bueno. Es de Verdadero o Falso de David Mamet, ¿no? Ok. Es espectacular ese libro. Dice algo muy sencillo, la actuación no está dentro, la actuación está afuera. Muchas veces pensamos que la actuación es lo que estemos sintiendo nosotros por dentro, pero si nosotros sentimos algo por dentro, ¿no? El público no lo ve. Y pone un ejemplo muy, muy sencillo. Dice, cuando una persona en un juzgado, una mamá está rogando porque a su hijo lo van a mandar a fusilar, ¿me entiendes? Ella no está sentada en introspección, sintiendo Claro. emociones. Ella está Clamando. completamente expuesta, pidiéndole al juez que no lo lleven allá. Entonces, la emoción no tiene que estar adentro, tiene que estar afuera completamente, ¿no? Y esa parte la entendí y creo fehacientemente que las emociones tienen que estar completamente afuera, ¿no? Cuando tú dices, yo voy a sentir esto por dentro, pues te encierras y nadie más lo puede ver porque estás tú metido en tu rollo, ¿no? Entonces el chiste es estar afuera. Y otra cosa que vi es, ninguna persona quiere llorar, todas las personas intentan no llorar, todas las personas en la vida real, ¿no? Todas las personas nos da pena llorar y tratamos de ocultar el llanto, ¿no? Es como, no, y luchamos contra ello. Entonces, esa es la actuación, es un elemento vivo. Y de ahí que sentirte inseguro, qué bueno que lo mencionas, porque en la actuación y en la vida, el sentirte inseguro no habría de ser esa señal que estábamos diciendo de estoy en la profesión incorrecta, ¿no? Que lo puede sentir un médico, un estudiante de ingeniería, un estudiante de arquitectura, soy el peor arquitecto, soy el peor ingeniero. Qué interesante lo que nos estás compartiendo, porque lo que vemos en la película Fama al inicio precisamente es una exposición donde muchos de los maestros, lo que estabas comentando, le decían, quiero verte a ti, a varios de los actores de esta película, no tanto a lo que eres capaz de hacer. Y escuchaba a Mikkelsen, este actor nórdico, creo que es danés, cuando le preguntan cuál es la escena más difícil que te ha tocado hacer. Y él responde algo muy interesante, dice, escenas difíciles, quizá la pregunta es, ¿cuál le parece a la gente que me vio actuar mi escena más difícil? Porque en realidad difícil pues ninguna. Y esto que nos estás diciendo para mí tiene ahorita sentido. Cuando yo voy a ver a alguien le creo. Creo que está preocupado, creo que está angustiado, creo que está bailando con toda la pasión. ¿Quién sabe la técnica? Solamente los puristas que pudieran dar cuenta de si esa parte de ballet se está desplegando de la manera técnica que es debida, serían capaces de detectar. Pero la mayoría, la audiencia, vamos a lo que me transmite la persona que está en el escenario. Correcto. Creo que en una clase de actuación en Argentina que tomé, la maestra se llama Nora Mosenko y la verdad es que decía, mira, aquí hay dos tipos de actores, los que entretienen y los que no entretienen. Me refiero, más allá de la técnica, decir, sabes que él tiene muy buena técnica, hay actores que tú los ves y por alguna razón te captan y tú no sabes si tiene una técnica de Meissner o no, Stanislavski, o sea, no sabes no, o sea, no te preguntas eso, no dices, mira, ahí está usando esta técnica, ahí está empleando tal, simplemente lo ves y ves en los ojos que están presentes, que están ahí, y le llaman el duende, ¿no? De la Sí, es actuación. cierto, sí lo he El oído. famoso duende de la actuación, gente que tiene duende, que se dice que tienes duende cuando tienes ese don para poder actuar y que la gente se conmueva, ¿no? Puedas transmitir, ¿no? Pero para poder transmitir tienes que ser un conducto de electricidad completamente maleable, ¿no? Por eso es que
Eso es lo que aprendemos en actuación, aprendemos a quitarnos los filtros, aprendemos a... Un ejercicio que hacemos los actores antes de entrar es cansarnos, hacer ejercicios como de fuerza y luego soltar para completamente entrar a escena sin ningún tipo de bloqueo, o sea, completamente sin nada, sin ningún tipo de guardia, ¿no? Ok. Exactamente. Entonces, y esa parte es complicada, ¿no? Estar relajado en escena es muy complicado. Fíjate qué interesante, Sergio, porque yo lo llevo a las condiciones de salud mental y hay algo que es regulación emocional. Y la regulación emocional seguramente se ha nutrido de diversas áreas y técnicas donde cada uno de nosotros debe tener esa capacidad de drenar completamente su energía y pueden ser movimientos físicos intensos como correr en tu lugar o cualquier otra actividad para que la emoción, para que el impulso, para que todo se regule. Te escuchaba y me sonó mucho a esta gran similitud, sobre todo en pequeños con trastorno por déficit de atención cuya hiperactividad a veces les impide centrar atención en el salón de clases. Ese tipo de actividad llega a ser recomendable. Sergio, dentro de la película Fama, vamos conforme va pasando primer año, segundo año, nos presentan los 4 años y la graduación, Correcto. van viendo conforme los estudiantes y los alumnos van aumentando de grado, cómo pueden llamar la atención de buscatalentos, personas que les ofrecen audiciones, es más, incluso hasta alumnos de años superiores que tuvieron oportunidad de conocer. A lo que quiero llegar es que lo que nos enseña la película es que a veces vas a encontrar estos supuestos, cito entre comillas, cazatalentos, que son estafadores, que te pueden ofrecer algún tipo de actividad que no corresponde a la cual te estás tú preparando. Querido Sergio, ¿esto ocurre en la actuación como nos enseña la película en algún momento? Sí, sucede y sucede mucho. Desafortunadamente en la vida, ¿no? En cualquier área hay, pues sí, hay gente que no es honesta, hay gente no muy blofera, hay gente, pues sí, que miente, que usa y manipula a las personas, ¿no? Para hacer eso. Y en la actuación sucede mucho por lo mismo, porque los actores son personas que llegan completamente desnudas, o sea, desnudas me refiero sin ningún tipo de Ujú. filtro, ¿no? Con una pasión inmensa de querer hacer lo que más les apasiona, ¿no? Y en ese momento, entre tanta duda, alguien que te diga, yo creo en ti, mira, puedes hacer esto por acá, etcétera, ¿no? Desafortunadamente se malinterpreta muchísimo, hay demasiados estafadores en esto, ¿no? Hay muchísimos Ok. managers que hacen perder el tiempo, hay muchísimas personas, pues sí, hay muchísimo abuso en esta carrera, ¿no? Afortunadamente ahora ya está más regulado y afortunadamente cuando tú vas metiéndote en la actuación, sabes perfecto quién es quién o qué tipo de personas son honestas o no. Pero sí hay demasiado abuso de, también de los maestros, también hay muchos maestros que también pueden abusar en las maneras en las que enseñan, que puede ir más allá de simplemente ir orientando a un actor, ¿no? Y es como todo, el actor te puede, el maestro te puede hacer o más inseguro o te puede dar las fortalezas para superar esas inseguridades, ¿no? Ok, porque como Entonces, dices, estás muy vulnerable, ¿no, Sergio? Porque seguimos insistiendo que son personas de entre la adolescencia y la infancia, algunos de ellos, niños actores, adolescentes que están buscando incursionar en el arte. Y ahorita que te escuchaba, vino a mi mente lo de los profesores en alguna parte de la película, debido a la manera que una maestra se refiere a una de las alumnas de ballet, de su capacidad y su calidad, como quitándole toda esperanza. Dices, apenas es una alumna, apenas está ella en este proceso y la claro, vemos acercarse de manera pues como muy peligrosa al paso del metro. ¿No? Y es correcto. una escena como muy intensa y esto habla acerca de la fragilidad y la vulnerabilidad del rechazo, de construyendo tus sueños y tus ilusiones en donde tú esperas y aspiras tener al menos la oportunidad que de ese momento te digan que no formas parte más, pues seguramente puede generar un impacto. Eso nos enseña la película, eso sabemos que ocurre en la vida real, pero en la actuación ocurre como la película nos dice. Sí, sí, ocurre, porque te digo que como estás vulnerable, muchas veces te dicen, ¿sabes qué? No sé, llegas a
También hay muchos maestros frustrados, también depende de eso también. Hay muchos maestros que quisieron ser actores, pero ya no pudieron, y entonces brincaron a la docencia como para enseñar, ¿no? Pero también hay mucho abuso en esa parte, donde si tú no vas con un buen maestro, si tú no vas con alguien profesional, ¿no? Puede ser alguien que abuse de esas intenciones, abuse de decir, ¿sabes qué? Tú no eres bueno, pero ¿en base a qué no eres bueno? ¿En base a qué? ¿Cuál es el sentido para juzgar? Y entonces cuando a los alumnos les dicen, ¿sabes qué? Pues tú date cuenta, tú no naciste para esto, entonces ya mejor, ¿para qué lo sigues haciendo? No nos quites el tiempo, ¿no? Entonces eso puede ser muy fuerte para alguien que tiene mucha ilusión, ¿no? Y yo he visto gente que les han dicho eso, se han ido y han regresado y hoy por hoy están en la cima del éxito, ¿no? Porque lograron sobreponerse a eso, ¿no? También es importante también decir que en la actuación tampoco puedes ser condescendiente de todo, tampoco puedes decir, eres maravilloso, qué bien lo haces, wow, fantástico. Hay un rigor y tienes que entender esa disciplina, no es como en los militares, tienes que pasar ese rango de tú superarte, saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? Pero también, obviamente, hay límites, ¿no? Y tienen que estar controlados, porque si no, puede ser bastante dañino para las personas, ¿no? Estar con alguien que también esté frustrado porque esta persona tampoco lo logró. Entonces es muy importante, obviamente, conocer a qué escuela vas a entrar, quiénes son los maestros, investigar, ¿no? Y obviamente saber que esto es una carrera de estudio, de perseverancia, de profesionalismo. No hay varitas mágicas, no llegas nada más porque sí de un día a otro. Tienes que trabajar y trabajar mucho. Fíjate, me acordaba también de este personaje de la película donde es de origen puertorriqueño, es de origen hispano, el que mencionaba Ralphie. El caso es que modifica su nombre para que no suene hispano y le quita algunas letras, pero un hombre muy simpático, muy agradable, que como que lo descubren en un sitio para hacer stand-up. Tiene varias rutinas, lo contratan, ya le piden que esté ahí y empieza a caer en los excesos. Hablando de alguien joven que apenas ve el éxito y apenas ve la fama y seguramente en diversas áreas en la vida pudiera ocurrir y sucede. En la película, a partir de la actuación, llega a suceder así los excesos, el no medir, el creértela de inmediato, el suponer que esto es para siempre. Sí, por supuesto, hay gente que de repente se sube, lo hizo muy bien, y en ese momento que lo hizo muy bien, pasa lo contrario. O sea, te subes al escenario, lo haces bien, te felicitan, y tu mente dice, soy el mejor para esto, soy el mejor, soy el Elvis Presley de este momento, soy Pedro Infante en este momento, o sea, ya se vuelan, ¿no? Entonces también esa parte de lo que hablas de una inmadurez, tienes que entender que es un proceso, que a veces lo hiciste muy bien y a veces muy mal. Tenemos que tener los actores una bitácora personal para saber, mira, por ejemplo, en el stand-up, en la comedia, cuando tú te subes a hacer un stand-up, tienes que tener mucha cautela me subí y la gente se rió, pero tienes que también saber, ¿se rieron de qué? ¿Cómo estaba el público? No es lo mismo subirte a las 10 de la noche a hacer tu rutina, a subirte a las 3 de la mañana. Sí. Si te subes a las 3 de la mañana, ya todo el mundo está muy tomado, ¿no? Si te subes a las 10 de la noche es otro público. Tienes que ser muy objetivo, ¿no? Para poder medir, como bien dicen, lo que no se puede medir, no puedes controlar si no sabes qué sucedió. Entonces, en la comedia, sobre todo, es muy importante tener un rigor de saber cómo lo hiciste, dónde lo hiciste, y no sentirte en ese momento el más grande, asimilarlo, dejarlo pasar, y después, a la distancia, ¿no? Unos días después, volver a recordar y ahora sí juzgar tu trabajo, cómo lo hiciste, porque ya no estás emocionado, ya estás con los ánimos tranquilos, ¿no? Entonces, en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que subes a hacer una rutina, la gente te aplaude y en ese momento te bajas diciendo soy el mejor, y hay gente que pierde los estribos y hay gente que pierde la cabeza, y de repente el golpe, porque suben muy alto y el golpe viene bastante fuerte, y es donde la vida te pone y te aterriza otra vez en tu lugar.
¿Dirías en general, querido Sergio, que la película Fama, a pesar de que tiene ya varios años que está y fue llevada a cabo y tiene cuestiones que nos has comentado, dirías que pudiera reflejar bien la actualidad de lo que es, entendiendo que ha habido seguramente todos los ajustes y cambios que nos mencionas, pero en cuanto a lo que vive una persona que se va a dedicar a la actuación, a lo que tiene que enfrentar, porque entiendo que no solamente es la técnica para actuar, creo por supuesto que técnicas de regulación emocional, técnicas de respiración, ustedes hacen manejo de estrés, pero qué importante sería incorporar como ese tipo de actividades docentes fijas, porque ustedes están enfrentando emociones todo el tiempo y te estás exponiendo y viviendo las consecuencias de un público que mencionabas, un público en vivo. Ha de ser todo un reto, un desafío para lograr transmitir a través de la actuación. ¿Dirías que la película ayuda a tenernos una idea? Sí, sobre todo, por ejemplo, como bien dices, te lleva las 4 etapas, ¿no? El casting, luego el primer año, segundo año, luego ya el cuarto año cuando se gradúan. Y ves que aparte de todo, no solamente es ¿cómo se puede decir? Que estás luchando no solo contra tu exterior, también ahí dentro de la escuela hay muchísimas personas que están luchando por un lugar. Entonces, toda la competencia que se hace interna es muchísima. En la escuela, en cualquier proceso que estés en una academia, estás con más personas que quieren lo mismo y que todo el mundo está estudiando, procesando, haciendo, y luego cuando sales, hay un actor que se gradúa, no sé si te acuerdas de esta escena, hay un actor que se graduó y que dice, ya tengo trabajo, me voy a ir a Los Ángeles, tengo una serie y tengo estas ilusiones, y se va. Y cuando ellos después pasan 2 años, o creo que 1 año, algo así, se van a comer y se lo encuentran a él de Es mesero, mesero. ¿no? De mesero. Y dicen, ¿qué Exacto. pasó? ¿Qué onda con todo esto? No, pues no salió bien. Y eso pasa muchísimo. Cuando sales de la escuela, sales con mucha ilusión y te enfrentas a un monstruo enorme que no lo conoces, porque todo el mundo nos enseña como la ilusión, pero nadie nos enseña a fracasar. Nadie nos enseña cómo sobrellevar el fracaso, de si no pasa, cómo seguir, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, en Los Ángeles hay muchos actores que son meseros y, ¿no? Es como un chiste local, pues porque estás luchando por ello, estás luchando y por mientras tienes que mantenerte y mantener la ilusión, ¿no? Entonces muchos actores están mesereando, y aquí en México pasa también, están haciendo otras cosas con tal de mantener vivo el espíritu de la actuación. Y la meta como tal, querido Sergio, es esperar a que llegue ese gran proyecto, es esperar, cuando dirías, como alguien que se va a licenciar en una asignatura, en una materia, en una carrera, en una profesión, en la actuación. Me imagino que no ha de haber límite, me imagino que ha de ser algo, un proceso muy personal, o habría el momento donde tú dijeras, es que este es a lo que yo he aspirado como actor. Fíjate que yo he hablado con amigos actores, ¿no? Y hay actores que son diferentes, cada uno tiene un objetivo, ¿no? Hay amigos actores que quieren ser famosos, ¿no? Que la fama la ven en base a que la gente los reconozca en la calle, Okay. ¿no? Pero también hay actores que hoy por hoy están estudiando en la UNAM, ¿no? En filosofía y letras, en la escuela de actuación de la UNAM o de cualquier escuela, que no son conocidos y que ellos quieren actuar y que no les importa ser famosos, quieren actuar, quieren estar en el teatro, quieren estar interpretando personajes, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? Es bien importante saber qué tipo de actor quieres ser, ¿no? Si para ti la actuación y el ser actor es que la gente te reconozca en la calle, pues ahí está. Y si no te reconocen, te vas a sentir plenamente frustrado. Pero si para ti la actuación es estar en un escenario, interpretar, que te den un personaje y poder interpretar un personaje ante un público, ¿no? Eso creo que es el verdadero actor, ¿no? En este mismo libro que te decía, igual y pasa y hay alguien que está, o sea, hay alguien que está en un semáforo, ¿no? Actuando y haciendo esto, ¿no? Y lo hace cada vez que ponen el siga, el alto, tiene ese minuto y medio para poder actuar, Claro. y él está feliz haciendo eso, ¿no? Entonces, también eso depende mucho de qué tipo de actor quieres ser. ¿Quieres ser famoso o quieres ser actor? ¿No? Y ahí es donde parte la actuación, los actores, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando?
Y revisando un poco lo que fue la película y lo que fueron parte del elenco, me sorprendió ver que uno de ellos, de que me enfoqué más porque me pareció un personaje que como un imán atraía, que Leroy, el bailarín, Sí, qué fin tan difícil tuvo, qué final en su vida, en la vida real. Después de esta película llegó a tener tanto impacto que se generó una serie de 5 temporadas que fue llevada a la televisión y Leroy, particularmente el que hace este personaje que hizo él mismo en esta serie, con una vida de excesos, con una vida de consumo, con una vida de dificultad, donde uno esperaría a lo mejor lo que nos estás diciendo, ¿no? Es muy importante en la vida como en la actuación tener una idea hacia dónde vas, porque él, pues seguramente logró lo que estamos diciendo, ser reconocido, tan reconocido que fue uno de los principales que contrataron para la serie, pero terminó sus días en una situación grave y seria de dependencia a sustancias. Entonces, querido Sergio, aparte de la carrera, debes de tener un plan de vida en la actuación como en la vida. sí, debes de saber que la actuación es una cosa, pero también, como todo, yo de repente veo documentales, ¿no? De gente muy famosa y actores que lo lograron y gente que llegó a la cima del éxito. Y casi es chistoso, pero en su mayoría casi todos se arrepienten de haber llegado al éxito. Es algo muy Ok, chistoso, ok. ¿no? O sea, casi siempre los documentales, es raro ver un documental que digan, ¿sabes qué? Yo fui actor, fui famoso y soy feliz y me encantó, ¿no? Porque normalmente los documentales de estas personas son lo luché por estar ahí, lo logré, lo conseguí, llegué a la fama, llegué al éxito, llegué a lo más arriba y entonces tuve excesos y ahora ya no quiero ser famoso y odio la fama y odio todo esto. Entonces hay que estar conscientes, ¿no? De que no siempre debes de tener un exceso, o sea, no siempre debe ser Ok. así. Es una carrera y debes de aprovecharla y esta carrera te va a dar muchas oportunidades para conocer países, para conocer gente, te va a dar la oportunidad de ser muchas personas, tú, Es diferentes cierto. personas, te va a dar la oportunidad de poder ser un malo, o sea, de ser niño otra vez, de poder jugar otra vez con la imaginación, ¿no? Nada más que de repente no sé en qué momento se descontrola ese punto, ¿no? Y hace un shock en la mente y no controlado las emociones y que todo el mundo te esté adulando y diciendo tú eres el mejor, no hay nadie que te aterrice. Yo creo que eso es lo que a los actores los hace perder completamente los estribos, ¿no? Que no hay alguien que los ponga en el suelo, ¿no? Y la vida te pone en el suelo y no de la mejor manera. Y que sin duda alguna, como nos estás describiendo y en la película Fama, que anímense a verla, sí es una película que a lo mejor no la vemos con la visión de cuando fue filmada, podrás considerar que no hay el suficiente o la suficiente calidad como en la nueva versión de los años 2000, pero no, es una película fantástica porque nos va mostrando lo que nos estás describiendo de un aspirante en una audición a convertirse en bailarín, cantante, entiende uno lo multifuncional que son los actores, porque lo mismo cantan, lo mismo bailan, lo mismo saben danza, porque es pues lo que te exige la misma profesión. Querido Sergio, ya llegando al final del episodio, ¿qué te deja a ti la película Fama que te gustaría compartir con quien nos ve y nos escucha desde una perspectiva de salud mental? Pues mira, que a mí lo que me deja es la ilusión, ¿no? De que todo mundo tiene cuando vas a actuar por primera vez, ¿no? Querer entrar a un gremio, querer entrar a un grupo, querer ser alguien en la vida, querer ser algo, ¿no? Algo. Llegamos a este mundo y queremos ser algo, queremos ser, que la gente nos note, que la gente nos voltee a vernos, ¿no? Queremos cambiar las cosas. Entonces, lo más importante es saber que tienes que prepararte, tienes que luchar, que la vida es complicada, no solamente en la actuación, en lo que decidas hacer, ¿no? Ya seas médico, abogado, contador, ¿no? Que todo el mundo está luchando por ello, pero que necesitamos la disciplina, tener el objetivo muy claro y sobre todo tener una, ¿cómo se puede decir? Como tú bien dices, una salud mental, estar tranquilo en las emociones y saber que no es contra nosotros, que si las cosas no salen bien en el momento que queremos, ¿no? Es por algo que sucede en ese momento y tenemos que tener la tranquilidad de que tenemos que seguir nuestro camino y luchando, enfocados para lograr aquello que tanto queremos, ¿no? Y que eso no nos perjudique con nuestra familia, con nuestras relaciones, ¿no? ¿Para qué? Para quitar el ego abajo y las frustraciones
que de repente podemos nosotros mismos generarnos por las metas que nos ponemos, que muchas veces no es que sean imposibles, pero muchas veces las ponemos en un tiempo que dices, para mañana no se va a poder. O sea, para mañana no. Sí, en 2 años se va a poder, pero para mañana no. Y eso nos frustra y eso de repente nos altera la conciencia y salimos bravos en este mundo. Entonces, estar más tranquilos hacia lo que queremos y queremos lograr. Y sin duda la película nos muestra una faceta que quienes estamos simplemente observando la pantalla o siendo asistentes a una obra, al cine, no podríamos imaginar el trabajo que hay detrás. No podríamos imaginar el sufrimiento, el desgaste, las horas de ensayo, y es algo que este tipo de películas nos permite ver. Nosotros los vemos ahí en el escenario sonrientes, aspirando a tener la vida que tiene la persona que está en el reflector, que está siendo famosa, que está siendo muy conocida, pero no tenemos mucha idea cómo este tipo de películas como Fama nos permite identificar que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay una serie de elementos que, como bien nos has compartido, querido Sergio, sepamos que forman parte de la preparación, no son la razón para desistir de actuar, como desistir de ejercer cualquier profesión, como nos has comentado. Son elementos de la vida misma y aprender del sufrimiento y aprender que estas emociones y experiencias negativas no te definen. La opinión de un crítico, la opinión de un profesor, tampoco. Si esta es tu labor y el crítico, el profesor te tiene razón, pues venga, no hay más, pero si es una sola opinión, también trabajar dentro de tu salud mental. Querido Sergio, la gente que te quiera seguir y saber más de ti, cuéntanos, por favor. Pues mira, estoy en las redes sociales, en todas las redes como @soy Sergio Ochoa. Entonces ahí me pueden seguir y seguimos con la obra de teatro, con los marihuanólogos para el próximo año. Y con el monólogo, con el cuidador también. Y bueno, y como bien hablamos de toda esta película, esperando a ver qué nuevos proyectos salen, ¿no? Para el próximo año. Gracias, querido Sergio. Pues ya lo saben, ahí está, síganlo, es muy, muy interesante todo el trabajo que realiza Sergio. Nosotros despedimos el episodio. Síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y también recuerden vernos y seguirnos por el canal de YouTube de Cinequiatría. Mil gracias, querido Sergio. Muchas gracias a ti, Agustín. Un saludo. Muchísimas gracias. Qué gusto platicar contigo. Un abrazo. Bye. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.